Tengo la oportunidad de estar aquí con el pastor Orlando Rosales, quien es el coordinador de la obra hispana en nuestra conferencia hermana de Chesapeake. Y también tenemos al pastor Abdiel Hernández, el coordinador del evangelismo para el área hispana en nuestra conferencia de New Jersey. Pastor Abdiel, esta es la segunda clase ya que hemos tenido del instituto, o mejor dicho, el Seminario Adventista de Laicos. Cuénteme, ¿cuál fue su impresión de este día? Ha sido un día maravilloso. Realmente creo que todos los alumnos se han ido impactados, han crecido espiritualmente en conocimiento. Ha sido una bendición el pastor con nosotros. Realmente he escuchado qué clase más buena, cómo hemos aprendido y todo el mundo se ha ido muy motivado. Creo que esto hoy le ha dado un salto más a que la próxima clase aún sea más grande en el nombre del Señor. Amén, amén. Pastor Orlando, cuando usted hablaba del evangelismo encarnado, yo vi a los hermanos que se miraban unos a otros, ¿con qué irá a salir, verdad? Ahora, ¿cómo fue para usted la impresión de los hermanos después de que usted explicó el concepto de lo que es el evangelismo encarnado? Primero te debo confesar algo. Cuando recibí la invitación a participar con ese tema, con ese título de evangelismo encarnado, claro, muchas cosas se vinieron a mi mente, encarnado, lo entiendo. Y de verdad que no lo había pensado presentar de esa manera, pero me inspiró el recibir el título. Creo que para mí mismo ha sido una bendición, porque eso es, el evangelismo es eso, vivirlo, vivir la experiencia con Jesús y que los demás vean esa experiencia. Siento que los hermanos pues estaban en la misma situación, sí. Y espero, porque pude notar rostros de alegría, creo que se entendió el centro, el meollo del asunto. Es ser portadores de un Dios vivo. Ese es el evangelismo encarnado. Y lo más interesante es que ese Dios decide venir con nosotros, encarnarse como uno de nosotros y quiere vivir en nosotros para que nosotros hagamos la misión de rescatar, entregar un mensaje. Yo escuchaba que tenemos un mensaje, somos mensajeros, pero los hermanos decían, ¿cómo vamos a hacer para entregar este mensaje? Cuando nosotros tenemos el mensaje, lo tomamos para nosotros, hasta ahí llega. Pero ¿de quién es el mensaje? No, necesariamente lo recibimos para nuestro bien, pero somos portadores para el bien de otros. Ellos son los destinatarios. El Señor nos ha enviado con este mensaje para bendición de los que nos rodean. Vamos a hacer una pequeña reflexión antes de entrar en materia. Van a recibir su material para que vayan tomando nota, pero queremos iniciar con una reflexión y les voy a pedir que busquen en sus Biblias. Vamos al libro de primer libro de Reyes. Normalmente uno dice Primera de Reyes, pero no es así, porque Reyes es un libro, ¿verdad? Es el primer libro de Reyes. Las cartas sí son la primera de Tesalonicenses y todo lo demás. Primero de Reyes, el capítulo 17. Es un pasaje conocido. Yo sé que estamos familiarizados. Esperamos que alguna cosa, sin duda, como dice la Escritura, cada vez que leemos la palabra del Señor, pues somos bendecidos. Alguna cosa nueva vamos a encontrar, porque siempre hay cosas nuevas en la palabra del Señor. Dice el versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. Me detengo allí un momento. Vamos a ir leyendo varios pasajes así, poco a poco. Y me detengo porque es la primera vez que aparece Elías mencionado en el Antiguo Testamento, y dice que Elías era tisbita y era morador de Galaad. No me da más detalles. Y ustedes saben que Elías fue un tremendo hombre. Qué bendición, tremendo profeta, qué experiencia maravillosa la de Elías. Pero la Biblia solo comienza diciendo Elías tisbita de los moradores de Galaad. No hay mayor presentación aquí. No hay mayor presentación. Es que realmente no es eso lo que importa. Lo que importa es ponerse en las manos del Señor. Amén.
Y dice aquí que este profeta, que era tisbita y era de los moradores de Galad, recibió una gran encomienda, una gran responsabilidad. Y si seguimos leyendo, dice que dijo a Acab. Acab. ¿Y quién era ese sujeto? El rey acá. Era el rey. ¿Cómo llegó Elías ante Acab? No me lo dice la Biblia. Solo me dice la Biblia que Elías tisbita, morador de Galad, que no era sangre real, estaba en la presencia del rey. Y estaba allí precisamente porque Dios lo había mandado. Que estaba feliz de estar allí en la presencia del rey. Yo creo que puedo estar seguro, no me lo dice la Biblia, pero yo creo que estaba allí solamente porque Dios se lo había mandado. Porque la fama de Acab no era buena. Y no solo la fama, es que no era un rey bueno. Si ustedes leen el capítulo 6, capítulo 16, previo al capítulo 17, ustedes se van a encontrar que Acab fue uno de los peores reyes de Israel. Peores reyes de Israel. Y Elías llega ante Acab con un mensaje que yo considero poderoso. Porque si algo estaba poniendo en duda a Acab, era quién era el rey de Israel. Pero Elías llega con el mensaje claro y le dice quién es el rey de Israel. Y dice, vive Jehová, rey de Israel. Mira, Acab, no eres tú. Por encima de tú hay uno que sí es poderoso. Por encima de tú está el Dios de Israel. Y vive, no está muerto. Vive. Aunque tú quieras matarlo, vive. Qué tremendo, ¿verdad? Y me llama la atención porque si usted sigue leyendo, estamos allí en el versículo 1 todavía. Elías dice por qué el mensaje es cierto. Y el mensaje que Elías está dándole a Acab es cierto porque le dice, y el Dios de Israel, que aún vive, que es Dios de todo este universo, vive porque en su presencia yo me la paso. En cuya presencia estoy. ¿Quién puede poner eso en duda? ¿Quién? Elías era Elías porque en la presencia de Dios estaba. Qué lindo es que nosotros podamos decir eso. Amados, si somos siervos del Señor, no podemos menos que decir eso. ¿En la presencia de quién nos la pasamos? En la presencia de Dios. Nosotros con Él y Él con nosotros. ¿Recuerdan? Hay un pasaje por ahí que nos dice Jesús, ¿verdad? Y Él en mí y yo en Él. ¡Wow! Eso es poder puro. El poder que necesitamos precisamente en estos días que vivimos. Poder que necesitamos precisamente en la misión que el Señor nos ha encargado. Porque así como el Señor le encargó a Elías, ve a la presencia de Acab, Dios nos ha encargado para ir a la presencia de los que viven en este mundo, para hablarle que hay un Dios que vive. Vive Jehová, Dios de Israel. Y más de Israel, de Estados Unidos, de cualquier lugar. Dios de dioses. Sigue diciendo luego, nosotros somos portadores de buenas noticias, ¿verdad? Las buenas noticias es porque somos predicadores del Evangelio. Entonces el Evangelio son buenas noticias. Pero pareciera que a veces las buenas noticias nuestras no son buenas noticias para los demás. Y yo creo que aquí es evidente que lo que el Señor le pidió que hiciera Elías no le cayó nada bien acá. Es que lo que estaba diciendo era pesado, ¿verdad? Llegar a la presencia de ese rey, que aunque era rey de Israel, era un rey pagano. Su esposa, ustedes ya saben, paganísima.
Y esa mezcla que había estado haciéndole tanto daño al pueblo de Israel, tanto daño. Pero Dios tenía que usar un hombre. Y usó a Elías. Y Elías le dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, alabado sea Dios. Pero lo que dice, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. A veces hay mensajes no muy fáciles de decir, ¿verdad? No son buenas noticias. No eran nada buena noticia. Pero ustedes saben, hay una razón por lo que el Señor hace esto con su siervo. Es que Acab y su esposa estaban adorando a un Dios en minúscula, bien clarito, Dios en minúscula llamado Baal. Y a Baal se le consideraba el Dios de la lluvia, el Dios de la cosecha, de la producción. Y como Dios le dice, como Elías le dice acá, el Dios de Israel no es Baal, es Dios. Es nuestro Dios. Y para que no te quede dudas, no va a haber agua. Ese fue el mensaje. Para que sepas que lo que te estoy diciendo es verdad. Mira, tu Dios no va a poder hacer agua, sino el Dios de Israel. Y no va a haber agua hasta que te lo diga. Porque esta es palabra de Dios. Elías era un portador, nada más. Y ustedes saben qué pasó, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Imagínense la resistencia de ese hombre y de su séquito de no querer darle el lugar que a Dios le corresponde, sabiendo que Dios es Dios. Y una señal tan clara como esta, no habrá agua, no lo va a haber. Y solo imagínense usted donde usted vive sin agua. Es que ¿has pasado un día sin agua? Qué terrible, ¿verdad? De pronto te dicen, mira, no va a haber agua, y tú haces todas las provisiones por un día, de pronto por 2. Digamos que mucho, una semana. Pero ¿cuánto tiempo? ¡Wow! Terrible. Díganme, ¿era buena noticia para acá? ¿Ustedes se han imaginado cómo Acab dejó ir a Elías? Si ustedes leen lo que dice la señora White, lo estuvo buscando varios días después. Furioso. No solo creo que tenía planes de encarcelarlo, estaba furioso. Y esa será una realidad que se va a repetir en nuestros días. Vamos a estar anunciando buenas nuevas que no van a ser muy buenas para muchos. Pero el Dios de Israel sigue viviendo. Amén. Y somos los portadores de esa buena noticia. Esa es buena noticia. Dios está al control. Dios es Dios. Señor, y tiene todo el poder. Bueno, de allí salió. No sé cómo salió, honestamente, pero vamos al versículo 2. Y vino a Elías palabra de Jehová diciendo. Eso es lo bonito de pasar en la presencia de Dios, ¿verdad? En cuya presencia estoy, recuerdan, ¿verdad? Esa es la clave. Es cuando oramos, es cuando estudiamos la Biblia, es cuando Dios, a través de su Espíritu, impresiona nuestros corazones. Porque es esa relación la que nos salva. Es esa relación la que nos hace útiles para Él. No hay otra. En cuya presencia estoy, Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra. Es verdad que a veces con esto, yo he escuchado a algunas personas decir, Dios me dijo. Sí, Dios nos dice. Pero en eso debemos ser cuidadosos.
Porque a veces decir, a ver, Dios me dijo, es como decir, a ver, Dios me lo dice a mí, pero a ti no. Ya va. Dios nos habla a través de su palabra, a todo el que quiera escucharlo. ¿Sí? Es esa relación la que busca. Cuando Dios nos dice, todo tendrá un amparo en su palabra. No nos olvidemos de eso. Lo otro puede ser hasta peligroso. Porque imagínate, Dios me dijo y no leo la Biblia. ¿Qué Dios te está diciendo algo a ti? ¿O a mí? No, si no leo la Biblia, Dios no. Dios habla a través de su palabra. Y sí, usa el Espíritu, claro, nos hace entenderla, sí. Nos impresiona el corazón, sí. Nos guía, sí, por supuesto. Esa es la obra del Espíritu Santo. Vale la pena estar en la presencia de Dios. No nos hace más superiores que nadie, porque eso es algo que debemos tener claro. Nos hace siervos de los demás. Humildes. Eso es lo que necesitamos al vivir con el Señor. Dice, vino palabra de Jehová a Elías, diciéndole, apártate de aquí y vete ¿a dónde? Al oriente. Y escóndete en el arroyo de Querit. Miren la precisión con el que el Señor dirige al que se la pasa en su presencia. Le dice, vete de aquí. Lo sacó del trono. No lo detuvieron. ¿Cómo? Sin duda la presencia de Dios estaba con él. Se le escapó al rey, se le escapó. Así como llegó, se le fue. Y el Señor le dijo, vete al arroyo de Querit. ¿Qué había dicho Elías que no iba a haber? Agua. ¿Y a dónde lo mandó el Señor? Dios es extraordinario con sus siervos, ¿verdad? Dios es extraordinario. Le mandó al arroyo de Querit. Y sigue diciendo, ese está frente al Jordán, beberás del arroyo. O sea, a ti no te va a faltar el agua. ¿Recuerdan alguna promesa así para los siervos de Dios? No te va a faltar. No te preocupes por eso. Es que el Dios que tenemos es el Dios de todo. Y le dice así, sigamos leyendo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. O sea, en otras palabras, a ver, nos detenemos aquí un momento y decimos, bueno, ¿de qué se tiene que preocupar Elías? El Señor le dice, vas a tener agua cuando otros no van a tener. Y por la comida no te preocupes. Le he dicho a los cuervos que te den de comer. A ver, adelantémonos un poquitico y vamos a regresar aquí. Si vamos al versículo 5, dice, y él hizo conforme, ¿qué cosa? A la palabra de Dios. Es que el que anda en la presencia del Señor aprende a hacer la voluntad del Señor. Mira, había razón para poner pero, sí, devolvámonos un poquitito. En el versículo 3 le dice, yo le he dado órdenes a los cuervos para que te den de comer. No te va a faltar agua, no te va a faltar comida. Muy bien, todo está bien hasta allí. ¿Y por qué cuervos? No podía haberle dicho, Señor, Elías al Señor, mira Señor, todo me parece bien, pero ¿y por qué no una palomita? Bueno, al menos mándame un águila. Pero el Señor, ¿qué dijo? Bueno, suena raro. ¿Ustedes conocen a los cuervos? A ver, ¿qué comen los cuervos? Empezamos mal, ¿verdad? Esos cuervos, y saben que tienen algunas características interesantes. Los cuervos encuentran comida putrefacta, descompuesta, y cuando llegan se pelean entre ellos. O sea, no son nada altruistas. ¿Pero qué dijo Dios? Cuervos te van a dar de comer. Cuervos te van a dar de comer.
Porque a veces las cosas de Dios parecen extrañas. Dios pudo haber usado otro animal. Estoy seguro que sí. Pero le dijo a Elías, cuervos. No veo a Elías reclamando. No veo a Elías peleando. No veo a Elías diciendo, Señor, tu plan no me suena bonito. Qué respeto, ¿verdad? Qué respeto. El que anda en la presencia de Dios, respeta a Dios y a su palabra. La confía, sencillamente. ¿Por qué? Porque llega a saber que lo que Dios diga, eso siempre es bueno. Punto. Confiemos en el Señor. Eso es lo que nos está diciendo Elías. Vale la pena confiar en el Señor. Vale la pena, nos va a ir bien. Aunque aparentemente no entendamos la manera en que Dios lo hace. Pero esa no es tarea nuestra. Nuestra tarea es pasarnos en la presencia de Él y obedecerlo. Ayúdanos, Señor, ¿verdad? A obedecerte. Dice entonces, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Cuervos. Wow. Los cuervos. Sí, esos mismos. Y miren lo que dice el versículo 5. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, al este del Jordán, siguiendo todas las indicaciones que Dios le había dado. Los cuervos entonces le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. A ver, aquí con el versículo 6 como que algunos también podemos tener algunas inquietudes, ¿verdad? A ver, si yo empiezo a analizar el texto, eso me está diciendo que estos cuervos, comienzo diciendo estos cuervos como que eran panaderos. Porque, a ver, ¿y de dónde sacar pan? Había escasez, hermanos. ¿Quién iba a estar haciendo pan y ponerle la ventana para que vinieran los cuervos? Bueno, la Biblia no me dice nada. Así que yo me puedo imaginar algunas cosas, ¿verdad? Sí, eso es lo lindo de leer la Biblia. Te puedes imaginar algunas cosas. A ver, ¿y qué pasó? ¿Y de dónde sacaban pan los cuervos? Tomar harina, echar agua, hacer pan en el horno. No, es imposible, ellos no pueden hacer eso. Pero le traían pan, mañana y tarde. ¿Cómo era ese pan? Epa, ¿y no sería maná? No sé. No sé. Lo que sí sé, y me lo comprueba este pasaje, es que cuando Dios dice que nos va a cuidar, nos cuida. Que no temas por eso, no tenemos por qué temer. Había pan, y creo que el de la mejor panadería. Porque lo que Dios da siempre es bueno. ¿Qué calidad de pan sería ese? ¿Se lo pueden imaginar? Bueno, lo cierto que era pan. Lo cierto que Dios hacía ahí un milagro. Ya ese era un milagro que Dios hacía. Que si sabía de quién iba a ser el pan, le dijo a alguien, haz pan, que aquí los cuervos van a venir. Bueno, yo no sé, ahí no me lo dice la Escritura. Pero no necesito saberlo. Lo que necesito saber es que el profeta estuvo alimentado. Y los cuervos le trajeron el pan. Amén. Gloria al Señor. Ajá, ahí queda la carne. Sería gluten. Carne vegetal con gluten free. Ese es mejor, ese suena mejor, ¿verdad? No sé. Lo que yo sí sé cuando leo la Escritura, no encuentro aquí que se nos esté diciendo que esa es la mejor dieta. No, lo que estoy diciendo, esto fue un momento de emergencia, una situación muy especial, así como Dios le permitió a Noé cuando salió del arca, y mira, por eso llevaba 7 parejas de animales limpios, había una razón. No sé, lo cierto es que había un momento de emergencia, el Señor le proveyó alimento.
dice que fue carne. ¿Se imaginan el pico de los cuervos llevando carne? Ahora, no de la que ellos comían, que quede claro. Esta era carne especial. ¿Qué tipo de carne sería? La Biblia no dice que él tenía allí para asar y todo lo demás. No, le llevaba pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. El profeta no le faltó alimento. Saben, hermanos, ese detalle, ese nada más, debiera hacernos a nosotros confiar en Dios. Y a veces nos preocupamos. Y a veces dejamos de ser fieles. Y a veces las horas del sábado trabajamos un poquito. No, eso no pasa aquí. Porque si estamos en la presencia del Señor, estamos en su presencia. Hacemos su voluntad. Líderes, eso es evangelismo encarnado. De lo que vamos a estar hablando hoy. Y entonces, pan y tal. No le faltó comida. Vamos a seguir leyendo el texto. Versículos 7 y 8. Pasado cierto tiempo, el arroyo, ¿qué le pasó? Se secó. La sequía era seria. El arroyo dejó de fluir agua allí. Pero el Señor tenía otro plan. Otra cartita bajo la manga, diríamos, ¿verdad? El Señor sabe lo que hace, perfecto en todo. Y el Señor entonces en su nuevo plan le dijo, dice, no había llovido, el agua se secó. Entonces vino la palabra de Jehová a Elías diciendo, levántate y vete ¿a dónde ahora? A Sarepta de Sidón, quédate allí. Y he dado orden allí a una mujer. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio a una mujer juntando leña. Sigamos leyendo. Y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ustedes conocen la historia. Y versículo, al ir ella a traérsela, él la volvió a llamar. Y le dijo, te ruego me traigas también un bocado de pan. Ustedes saben la situación que estaba atravesando esta mujer. Pero sigamos leyendo. Ella respondió, vive Jehová tu Dios. ¿No les llama la atención? Sarepta de Sidón. El Señor Jesús, refiriéndose a esto, le dijo, no lo mandó a ningún pueblo de Israel, sino a una mujer en Sarepta de Sidón. Interesante. Vive Jehová tu Dios. ¿Conocía a esta mujer de Dios? ¿Cómo supo Elías? Se presentaría Elías. Mira, soy Elías Tisbita de los moradores de Galá. Lo conoció. Se dio cuenta. Elías lo que hizo fue pedirle agua. Y ella dice, y cuando le pide pan, le dice, vive Jehová tu Dios. Wow, poderoso. Entonces, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite. Ahora estaba juntando esta leña para hacer su última torta de pan. Porque también, donde el Señor dijo, ve, había escasez. No había. Esa mujer iba a preparar su última torta de pan. Estaba buscando la leña para hacerlo. Y viene el profeta y le pide agua. Ok, ahí no hay problema, había escasez. Pero negar un vasito de agua. La disposición de ella fue amplia, espléndida. Pero cuando escucha el otro pedido, ahí tiene que decirle al hombre lo que está pasando, ¿verdad? Y entonces dice el versículo 13, Elías le dijo, no temas, ve y haz como has dicho. ¿Qué era lo que ella había dicho que iba a hacer? La torta de pan. ¿Y qué le dice Elías? Hazlo. Hazlo.
Ve, hazlo. Es buena idea. Es buena idea. Pero hazme a mí primero. A ver, sean francos. ¿Ustedes qué piensan de eso? La primera vez que yo leí este texto en mis reflexiones, yo dije, lo dijeron ustedes, que conste que lo dijeron ustedes, pero eso fue lo que vino a mi mente. Eso fue lo que vino. ¿Qué le pasa a Elías? ¿Cómo va a ser esto? No es con cualquier mujer que se está metiendo. Ustedes vieron que yo no leía viuda, ¿verdad? Pero era una mujer viuda. Y con un hijo de paso. ¿Lo sabía el profeta? Yo creo que sí. La mujer le explica su caso. Y entonces Elías, atrevido, le dice, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Bueno, pareciera que en eso nada más ya había una promesa, ¿verdad? Luego vas a ser segundo. Pero hazme a mí primero. ¿Por qué Elías hace eso? ¿Por qué Elías hace eso? ¿Por qué? Porque estaba representando a Dios. Ok, esa es la mejor explicación que tenemos, ¿verdad? Elías en ese momento está representando a Dios. ¿Y a Dios qué se le da? Lo que sobra, no. Se le da lo primero. Elías pudo haberle dicho a la mujer, ve, haz, prepara eso, come tú y tu hijo, y luego entonces vienes y me preparas a mí un pan. ¿No era el orden más lógico? Más caballeroso, más bondadoso, más humano. Pero Elías, portador de buenas noticias, le dice a esta mujer, hazme a mí primero. Ahora pónganse ustedes en las sandalias de esa mujer. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a los cuervos o decirle a una mujer? ¿Pero quién? Sí. Para Dios era más fácil. Para Dios. Para nosotros es imposible. Pero para Dios sí, era más fácil decirle a los cuervos. ¿Por qué? Porque ¿qué cuervo le iba a decir a Dios que no? ¿Qué cuervo se iba a rebelar contra la voluntad de Dios? Nadie. El hombre. Pero no era más fácil decirle a la mujer, porque la mujer tenía libre albedrío, así como tú y yo tenemos. Y Dios respeta eso. Y Dios le dijo, sí, a través del profeta, mira, hazme a mí primero. Pero ella tenía el poder de elegir. Yo doy gloria a Dios, que eligió bien. Vale la pena elegir bien. Y lo hizo. Ahora, ¿saben que contándole la historia a mi niño, a mis niños cuando estaban pequeños, recuerdo haber usado las bellas historias de la Biblia, ¿verdad? Hay 10 tomos y uno de los tomos pues habla de esta experiencia y se lo narra de manera tan interesante a los niños. Y yo recuerdo que cuando estaba leyéndole, dice el autor que mientras la mujer aceptó el desafío, poquita harina, lo que le quedaba, poquito aceite, lo que le quedaba, empezó a hacer el pan. ¿Y saben quién tenía al lado? A su hijito. Lo metió al horno. Ustedes saben cómo fue. Y el hijito al lado diciéndole, mami, qué rico, tengo hambre. Ah, interesante. Usted ha leído eso y a veces no ha pensado en eso, ¿verdad? Pero ahí estaba el niño. Y resulta que cuando sale el pan del horno, la mujer empieza a empaquetarlo, sería, o ponerlo en un lugar para llevárselo ¿a quién? ¿Y su hijo? ¿Qué quería su hijo? Pan fresco. ¿No podía partir la mitad y dárselo? ¿Cuál había sido la orden del profeta?
Hazlo. Primero es quién. Dios. Pero un pedacito. Pero suena decir que le dejan un pan pequeño. Pero un pedacito que le hubiese dado a su hijo. Noten, hermanos, miren la situación. A veces nosotros entramos en situaciones así con lo que Dios nos dice. A veces empezamos a racionalizar, pero es que Dios no se va a poner bravo si yo un poquito. Pero cuando Dios dice, a mí primero, es a mí primero, hazle caso. No dudes. No dudes. Dale a Dios primero, dale lo que te pide. Hazlo con fe, hazlo con seguridad. Esta mujer, en lugar de darle el pan a su hijo, ¿ustedes saben lo que es que una mujer? ¿Será que es más fácil para los hombres? Una mujer está dispuesta a quitarse el pan de su boca y dárselo a su hijo. Prefieren morir a ver a sus hijos morir. Pero esta mujer no le da, pero se lo lleva al profeta de Dios. Cumple con su labor, cumple con lo que Dios le dice. Tuvo fe. Todavía Elías no le había dicho, mira, la tinaja va a tener. Pero cumple, dame a mí primero. Y luego viene y se lo da al profeta. Y ustedes saben que el milagro se hizo. Gloria al Señor. De lo que se hubiese perdido esa mujer. ¿Te habrás perdido tú de alguna cosa? ¿O yo? Es buen negocio darle a Dios el primer lugar. Por eso Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Me conviene. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena hacer lo que Dios pide de nosotros. Y eso es lo que yo veo aquí. Mire, seguimos leyendo. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como él le dijo. Y comió él, ella y su casa durante muchos días. Verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni menguó el aceite de la vasija, conforme a la palabra de Jehová dicha por Elías. Y saben, mis amados, aquí no me dice que la tinaja se llenó, que la vasija se llenó. No me dice eso, lo que me dice es que no escaseó. Dios cumple. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Somos siervos de Dios? Podemos decir como Elías, en cuya presencia estoy. Que así sea. Todos los días de nuestra vida. Estamos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué pues vamos a temer? Nada temeremos, porque Él está con nosotros. ¿Tenemos una misión maravillosa? Una misión maravillosa. ¿Eres un siervo del Señor? Eres un siervo del Señor. ¿Y qué ha prometido Dios con sus siervos? Que no les faltará el pan, ni el agua. No va a faltar. ¿Saben que a veces nos preocupamos por eso? Yo siento que muchas veces en la iglesia estamos muy preocupados por los acontecimientos finales, de cómo va a terminar esto, de cuándo se va a dar la ley dominical. Y dije preocupados. Noten la palabra que dije. No estoy diciendo que no debemos estar al día, pero preocupados. Déjenme terminar esta sección leyéndoles algo. Exaltada Jesús, 27 de abril. Aquel Dios que envió los cuervos para que alimentara a Elías en el arroyo de Querit, no se olvidará de ninguno de sus hijos fieles y sacrificados. De la persona que camina en justicia se escribe, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Isaías 53, 16. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Gloria al Señor. Miren esta otra cita.
Primeros Escritos, página 56. El Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. O nos vamos. Primeros Escritos, página 56. Es verdad que la hermana White habla de ir al campo, y sí, ella lo dice. Pero no olvidemos este contexto, no olvidemos esto. Vuelvo y lo leo. El Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Vi que si los santos guardaran alimentos almacenados o en el campo en el tiempo de angustia, cuando hubiera en la tierra guerra, hambre y pestilencias, manos violentas se los arrebatarían y extraños cegarían sus campos. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios. Y Él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán aseguradas en aquel tiempo, y no sufriremos de escasez ni hambre, porque Dios puede preparar mesa para con nosotros en el desierto. Si fuera necesario, mandaría cuervos para que nos alimentasen, como alimentó a Elías, y haría bajar maná del cielo, como lo hizo en favor de Israel. Esto es poderoso. Mensajes Selectos, tomo 2. Vi que nos esperan un tiempo de angustia, cuando una severa necesidad obligará al pueblo de Dios a vivir de pan y agua. En el tiempo de angustia nadie trabajará con sus manos. Sus sufrimientos serán mentales y Dios les proveerá alimento. El tiempo de angustia está ante nosotros, y entonces una severa necesidad requerirá que el pueblo de Dios se niegue a sí mismo y coma meramente lo suficiente para sostener la vida. Pero Dios nos preparará para ese tiempo. En esa hora terrible, nuestra necesidad será la oportunidad de Dios para impartir su poder fortificante y sostener a su pueblo. En el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles. Leemos eso, mis amados. Somos los evangelistas del Señor, portadores de buenas nuevas, que para algunos no lo serán, lamentablemente, pero para muchos será de bendición. Y para eso nos llamó el Señor. No nos preocupemos. Dios está diciendo, no, lo que tenemos que ocuparnos es estar en la presencia del Señor. Mi hermanita. ¿Qué página pasó? Mensajes Selectos. El mensaje, perdón. Estos son manuscritos. El que leí primero, manuscrito de 1858. Manuscrito 2 de ese año. Y este es Testimonios, tomo 1, página 206. Y Patriarcas y Profetas, página 261. Leí trozos de varios libros. ¿Ok? Vuelvo a repetir, el primero fue Primeros Escritos, página 56, manuscrito 2 del año 1858. Testimonios, tomo 1, página 206, y Patriarcas y Profetas, página 261. Es mi oración, mis amados, que Dios nos conserve fieles a su lado. Eso es lo que hará de nosotros instrumentos útiles y poderosos para el Señor. De verdad anhelo de corazón que Dios nos dé esa fe
y esa entrega que nunca nos falta. ¿Les gustaría ponerse de rodillas conmigo y oramos? Vamos a orar. Poderoso Padre y Dios que estás en los cielos. Qué bueno, Señor, es saber que tú eres grande, que eres nuestro Dios. Al estudiar la experiencia de Elías, nos gozamos de saber que este hombre que anduvo en tu presencia pudo experimentar el gozo de caminar contigo. No tuvo temor de darte a ti toda obediencia y todo servicio. Y como lo leímos, Señor, tú suples para tus hijos. Permítenos vivir una experiencia como Él y pasar en tu presencia todos los días de nuestra vida. Que oremos más, que estudiemos más tu palabra, que dependamos más de ti. Si queremos, Señor, que pronto vengas, necesitamos vivir una experiencia así. Y que nos puedas hacer instrumentos tuyos para bendición de tanta gente que te necesita. Nuestros vecinos, compañeros de trabajo, familiares. No es justo que ellos se pierdan esta bendición porque nosotros no seamos fieles. Ayúdanos a ser fieles. Gracias por esta oportunidad que has dado a este grupo de hermanos de sacar tiempo, de venir para juntos ser preparados para ti. Danos la presencia de tu Espíritu, Señor. Y en los temas que vamos a estar estudiando esta mañana y en parte de la tarde, que seamos bendecidos para tu gloria. En tus manos quedamos en el nombre de Jesús.